Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Cuando son las 20 horas con 8 minutos, les damos la bienvenida a este nuevo programa en el que estaremos hablando de la situación de los migrantes venezolanos, el éxodo que se ha generado de Venezuela en estos últimos años, con cifras que varían mucho al respecto de cuántos ciudadanos ya no están más en su país, en un momento donde el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado políticas para que ciertas personas, algunos de estos refugiados venezolanos, puedan volver al país caribeño. Ese será el tema principal de 7.000 millones. En el primer bloque estaremos hablando sobre eso. En la mesa ya está Valeria España y nuestro analista internacional Álvaro Padrón. También vamos a compartir una entrevista que hicimos con Dado Galbao, que es un activista brasileño que está en Uruguay. Le entregaron hoy al Parlasur 250 cartas de migrantes venezolanos que están en Brasil, en un país donde han sido rechazados muchos venezolanos. En la localidad de Roraima se quemó un campamento que había generado ahí la ONU para los venezolanos. Hoy hubo una nueva agresión y muchos están decidiendo volver a Venezuela. Ese es el tema principal. En el segundo bloque vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista con Walter Astrada, un fotoperiodista argentino que está recorriendo el mundo en moto, y vamos a conocer su historia y ver algunas de sus fotografías. Así que así comenzamos hoy 7.000 millones. Ustedes pueden participar a través del 092-1040-74, sino en Twitter en @7mmillones. Venezuela es el tema principal. Vamos a hacer una breve puesta a punto y vamos a ver todas estas cifras que varían sobre cuántos venezolanos han abandonado el país en estos últimos años. Entre 2015 y 2017, la migración de venezolanos a todas partes del mundo se incrementó 132%. En el caso de los que se dirigen a países del sur de América, el aumento fue de 895%. Colombia ha sido el principal receptor del flujo migratorio venezolano. De acuerdo a cifras que maneja la Cruz Roja, la cantidad de venezolanos que ha ingresado al territorio cafetero ronda el 1.000.000. La mayoría ha entrado vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. No obstante, las cifras sobre la migración venezolana varían dependiendo del organismo que las brinde y generan polémica. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 2,3 millones de venezolanos han dejado su país natal debido a la situación económica, social y política que atraviesa Venezuela. Este año, la Organización Internacional para las Migraciones informó que había 1.642.442 venezolanos en el exterior, los cuales no son considerados refugiados, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Por otro lado, el Laboratorio Internacional de Migraciones de la Universidad Simón Bolívar publicó en febrero que hay 3,2 millones de venezolanos en el extranjero, una cifra que se alcanzó con la salida de más de 700.000 personas en los últimos 2 años. Otra cifra diferente es aportada por el Observatorio de la Diáspora Venezolana de la Universidad Central de Venezuela, que habla de 1,2 millones de migrantes este año para un total de 2,8 millones en el exterior. Las cifras que se manejan, muy distintas algunas de ellas, y con un gobierno de Venezuela que en estas últimas horas volvió a insistir en que no hay una crisis humanitaria con el tema de los migrantes venezolanos, y que también insistió en tomar medidas internacionales para defender a esos venezolanos que estaban fuera de su país y que están siendo atacados en otros países, como por ejemplo está sucediendo en Brasil. Para hablar de esto está, como les decíamos, Valeria España, que eres abogada, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas y socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Bienvenida, Valeria, a 7.000 millones. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias. Y como siempre, nuestro analista internacional, Álvaro Padrón, con quien estábamos hablando antes del programa, todo lo que ha llevado a esta situación de los venezolanos, ¿no, Álvaro? Claro, porque hay un contexto, ¿no? En realidad, para poder aprovechar esta conversación con Valeria, Maxi, de alguna manera estamos frente a una parte más de la crisis en Venezuela, ¿no? Y el tema que vamos a abordar hoy es especialmente sensible porque involucra a millones de personas. Es una crisis que arranca desde el punto de vista económico, con la caída del precio de petróleo y esa
esa especie de maldición que tiene Venezuela histórica de depender tanto de un solo producto y el precio, al derrumbarse en el 2015, genera una crisis económica que luego se traduce en crisis política, sobre todo con las elecciones de diciembre del 2015, donde el oficialismo pierde la asamblea y empieza una polarización que luego deviene también en crisis institucional, y yo creo que es un contexto en donde se ubica la crisis migratoria, si no es difícil entender, y luego vamos a ver que hay muchas lecturas de por qué la gente se va, y incluso como tú decías y como decía el informe, un debate sobre cuánta gente se ha ido, y el gobierno insiste en no catalogar esto como una crisis migratoria, ya no solo humanitaria, sino como una crisis migratoria. Diosdado Cabello dice que es una moda, sí, que es... para ganar estatus. Claro, que tiene que ver más con que la gente le gusta decir que tiene gente, familiares en el exterior. O sea, hay una retórica, como todo en Venezuela, extremadamente, digamos, polarizante, que hace que sea muy difícil trabajar sobre cifras, sobre decisiones políticas, sobre interpretaciones. Pero esto es lo primero para hablar con Valeria, como si efectivamente se puede hablar de crisis migratoria y en qué contexto y con qué políticas y con qué visión se puede hoy interpretar esa realidad y sobre todo actuar frente a esa realidad, ¿verdad? Sí, el primer paso es asumir que es una crisis, evidentemente. Incluso algunos analistas, activistas de derechos humanos han identificado que es la crisis migratoria más importante en la historia de América Latina, por las características que tiene y por lo que implica, sobre todo en una región que ha ensayado proyectos de integración de ciudadanía regional. Claro. Y entonces, bueno, también cuando hablamos de la crisis venezolana, no solamente evidentemente que tomar en cuenta el contexto que vive hoy Venezuela, sino también de en qué manera los países que de alguna forma en un momento reconocieron una ciudadanía regional, sudamericana, están asumiendo sus compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Claro, es como que se puso a prueba la región ante una situación así, ¿no? Y el tema es que ahora empiezan a notarse algunas falencias en el funcionamiento. Sin duda, en mayo de este año hubo una audiencia en la Comisión Interamericana donde se presentaron más de 25 organizaciones, de alguna forma presentando cuál es la situación. Esto es importante mencionarlo porque de alguna forma son organizaciones que tienen una trayectoria en denunciar políticas antimigrantes como las de Trump, y esto es bueno ponerlo en contexto para que no se entienda que quienes asumimos que hay una crisis en Venezuela es porque estamos defendiendo al imperio, ¿no? Hay que asumir los compromisos que se tienen desde los diferentes sectores políticos y sobre todo las implicaciones que tiene esto en personas de carne y hueso, ¿no? Más allá de los números. Cuesta entender que hay una crisis migratoria en la región porque siempre suena más lejano, ¿no? Es como lo que pasa en el Mediterráneo o lo que decías vos de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Le cuesta a la región, a Sudamérica, asumir de que tiene una crisis migratoria grande como la que se está dando en Venezuela? No, bueno, por lo menos la semana pasada, justamente, el lunes, hubo en el Palacio Laja en Ecuador, sí, en Quito, hubo una reunión donde se reconoció, diferentes estados reconocieron que efectivamente hay una crisis, que hay compromisos internacionales y regionales y subregionales asumidos por estos países, por lo tanto hay que ensayar diferentes dispositivos y planes de asistencia humanitaria y de reconocimiento de derechos. Entonces, en ese sentido, bueno, hay un reconocimiento. Se está trabajando. Se está trabajando con diferentes acciones. Obviamente una cosa es, digamos, los pliegos y declaraciones que hacen los estados y otra cosa es el efectivo cumplimiento. Claro. Eso que tú hablabas, la declaración fue firmada por 11 países de los 13 que integraron la reunión. Fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, pidiendo al gobierno de Maduro que acepte ayuda humanitaria para descomprimir esta crisis y además asumiendo también de que van a seguir recibiendo personas que son migrantes venezolanos. Sí, no la aprobó Bolivia, sí, y República Dominicana no fue que no la aprobó, sino una circunstancia muy particular de la representante. Pero me da pie lo que decía recién Valeria para pensar un poco también cuál es el contexto de los organismos regionales que tiene América Latina, ¿no? Porque declaraciones nos faltan. Tenemos a la OEA
de alguna manera como exagerando siempre. Es una presencia que uno al final se pregunta en términos más políticos, ¿no? Si ayuda o complica. Distintos son los organismos técnicos de la OEA que uno puede sentir un poquito más objetivos en esta cuestión, pero al mismo tiempo el desarme de la UNASUR, que hubiera sido un foro bastante natural, esto de crear organismos un poco informales, ¿no? El Grupo de Lima, ahora esta reunión en Ecuador, y finalmente una posibilidad de que el Mercosur, que parece tener un poco más de cuerpo institucional, de responder a este desafío. Yo te escuchaba, Valeria, decir en oportunidad del debate sobre la situación en Nicaragua, que hay una crisis de los organismos, una crisis de la supranacionalidad y de los organismos supranacionales, de los multilaterales a nivel planetario, pero también está esa expresión en América del Sur. Entonces es como un mal momento para intentar salir de las discusiones nacionales y poder tener realmente políticas regionales que en definitiva se preocupen por los derechos humanos de la gente y luego hagan discusiones más vinculadas a los equilibrios políticos, a las realidades nacionales, pero primero poniendo a la gente en el foco. Entonces, parece no ser un buen tiempo para responder desde esa perspectiva supranacional, de esa capacidad regional de contener situaciones como esta, ¿verdad? Sí, sin duda. De alguna forma incluso lo podemos ver a nivel planetario, como decía. Bueno, está habiendo incluso un intento de desmantelamiento por parte de Estados Unidos con la política de Trump, por ejemplo, de ACNUR, que es la agencia específica que trabaja el tema de refugiados, justo en los momentos que estamos viviendo, donde hay una crisis política y humanitaria de refugiados a nivel mundial. Pero bueno, esa es, digamos, la cara más visible de esta crisis multilateral. Y por otro lado, también es las desconfianzas que surgen en torno a estos organismos, ¿no? De alguna forma hay un consenso por parte de muchas organizaciones sociales que, bueno, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han logrado mantener su autonomía en relación a la OEA y que de alguna forma también han implicado, si lo vemos en términos históricos, un mástil de protección ante el vendaval de la crisis de los sistemas democráticos en nuestro continente. Entonces es importante defender este sistema por lo que implica y ha implicado a países de la región para condenar graves violaciones de derechos humanos. ¿ACNUR reconoce a estos migrantes venezolanos como refugiados? Sí, en realidad ahí hay toda una discusión, claramente, porque por un lado muchos estados están invocando la Declaración de Cartagena, que es un instrumento a través del cual se establecen ciertos principios programáticos de protección de refugiados, y sin embargo, por más que la migración actual de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos que están saliendo ahora, son personas que claramente deberían ser sujetos de protección internacional. Sin embargo, la condición de refugiado es una categoría jurídica que implica el reconocimiento del propio Estado receptor. Entonces, si por un lado se identifica que las personas en contextos de movilidad humana, personas venezolanas en contexto de movilidad humana, son migrantes económicos, el tratamiento en principio es distinto que si son refugiados. Claro. Entonces, bueno, ahí los números que maneja tanto OIM como ACNUR son distintos. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Sobre todo, además, que los criterios que han adoptado algunos de los estados para cuando han recibido esta solicitud de refugio es simplemente rechazarlo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. La categoría la otorga el Estado y eso es un desafío también. Volviendo al tema de los organismos internacionales, ¿qué papel puede cumplir la ONU y particularmente Michelle Bachelet, que acaba de asumir como alta comisionada de derechos humanos? Sí, hoy habló, pidió resguardar los derechos humanos de los venezolanos y de los nicaragüenses. Pero parecería ser la oportunidad de alguien con mucha experiencia, con peso, con capacidad de diálogo. ¿Podría de alguna manera mejorar esa interlocución, generar esto que tú decías, confianza y capacidad de sentar a las partes y de señalar desde un lugar como puede tener ella para ser una voz en la región, ¿no? Sí, sin duda, por un lado está obviamente la dimensión y la responsabilidad de Venezuela, que yo diría que en este momento lo digo y además los hechos lo comprueban, que no se ha sentado en la mesa para conversar en la región sobre este tema. Además lo rechazan, dice que el tema no existe, que no hay. Entonces, en realidad, la negación primero. En realidad ahí está todo en la cancha, digamos, de los países latinoamericanos.
Entonces, en ese sentido, creo que puede ser una posibilidad que haya, de alguna manera, mediante los sistemas de protección, tanto internacional como regional, mecanismos de vigilancia, de que se cumplan, el reconocimiento de derechos, pero tenemos contextos que tampoco podemos obviar, que es una frontera militarizada, en la cual de alguna manera tampoco, digamos, las políticas migratorias que están impulsando los gobiernos de Temer o de Macri no son tampoco muy positivos. Entonces, sin duda, en los diferentes mecanismos de observancia y cumplimiento de derechos humanos de estos países puede haber observaciones y estar vinculadas a la criminalización de la migración. Seguimos dependiendo hoy de la voluntad de los estados de cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces, yo insisto, creo que se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y estamos en un momento donde es necesario buscar alternativas, replantear los mecanismos y estos consensos que se dan en un periodo de posguerra en donde, era necesario generar ese tipo de pisos mínimos, pero que esos pisos mínimos hoy están siendo insuficientes, ¿no? Bien, sobre todo este tema humanitario, la integración en la región, estuvimos hablando con un activista brasileño, Dado Galvão, que está aquí en Uruguay. Vinieron a entregarle al Parlasur 250 cartas de migrantes venezolanos que hoy en día están en Brasil y pidiendo justamente que se trabaje por ayudar a estas personas. Vamos a escuchar lo que nos decía Dado. Missão Ushuaia Venezuela é inspirado no protocolo de Ushuaia, protocolo que suspendeu a Venezuela de Mercosul. Iniciamos a missão em 2015, quando enviamos por correio postal a bandeira de Mercosul para um jovem escritor venezuelano de nome Carlos Javier. Esta bandeira percorreu o território venezuelano, onde cidadãos de Venezuela firmaram na bandeira mensagens em defesa da democracia e dos direitos humanos. A ideia é promover a cidadania de Mercosul através do cine documental e também através de nossas ações de ativismo. Vivo no estado de Bahia, que está localizado no nordeste do Brasil. Estivemos numa escola pública e solicitamos que os maestros trabalhassem na escola sobre o significado do Mercosul e o que estava passando na fronteira entre Brasil e Venezuela. Então, os estudantes escreveram cartas para os venezuelanos que estão em situação de refúgio e imigração em Boa Vista, em Pacaraima, na fronteira de Brasil com Venezuela. E nós levamos estas cartas para entregar aos refugiados venezuelanos e solicitamos que estes venezuelanos, ao receber uma carta, escrevessem outra carta que nossa missão entregaria para os parlamentares de Mercosul. Quando se habla, por exemplo, de cerrar as fronteiras, quem está sendo penalizado é o cidadão de Venezuela. Os governos da região necessitam encontrar uma fórmula e punir não o povo de Venezuela, mas sim o governo de Venezuela. A ideia nossa é de entregar a bandeira abaixo firmada de Mercosul ao próximo presidente do Brasil, próximo presidente eleito, para que ele apresente a bandeira abaixo firmada do Brasil na próxima cúpula do Mercosul que irá participar como presidente eleito. Necessitamos chamar a atenção dos intelectuais de Uruguai, de Brasil, de Argentina, dos cidadãos de Mercosul, para que mirem para a Venezuela
e encontre uma fórmula de ajudar para que a democracia possa mais uma vez reinar em território venezuelano. Por isto que esta situação da Venezuela não é uma situação só de venezuelanos, é uma situação de todos nós outros que compõem o Mercosul. Y quienes están con él hoy fueron al Parlasur y entregaron estas 250 cartas de migrantes venezolanos exigiendo esto, ¿no? O por lo menos pidiendo para que haya más integración y se trabaje en el aspecto más humanitario de esta crisis. Sí, es muy interesante el testimonio porque además demuestra que dentro de esa crisis de organismos regionales en América Latina, el Mercosur tiene ahí una especie todavía de capacidad de existir, de funcionar, de regular. Se lo ve mucho desde el ángulo comercial, se habla mucho de la agenda externa del Mercosur, pero aquí hay una dimensión muy importante que es los derechos de ciudadanía, los compromisos que el Mercosur tiene. Se hacía referencia al protocolo de Ushuaia, que en general se usa mucho como elemento para discutir los temas de la democracia, pero hay todo un componente de reivindicación de los derechos de las personas, de los derechos laborales. Incluso durante la presidencia pro tempore del Mercosur se va a discutir mucho el tema de si la reforma laboral brasilera y argentina no están violando acuerdos intra-Mercosur. Entonces, es muy bueno además que haya una referencia al Parlamento del Mercosur, sí, porque de alguna manera es el lugar de representación ciudadana de las y los ciudadanos del Mercosur. Entonces, es una buena puesta a prueba de si el Mercosur es capaz de tener una política común. Valeria decía que hay ya instrumentos para reivindicar, pero bueno, acá aparece la sociedad civil organizada. Es muy interesante que sea justamente movimientos sociales en clave supranacional que se animen a activar estos mecanismos, y hay que ver si en el marco de la presidencia pro tempore uruguaya, que es la que tenemos hasta fin de año, y en una cumbre de presidentes que el gobierno uruguayo intenta plantear a medio tiempo, puede aparecer este tipo de agenda y no solamente la agenda comercial, la agenda de los negocios, que es necesaria, que es también una realidad, pero uno espera que también estos temas que tienen que ver con la gente aparezcan en la agenda, ¿no? ¿Hay oportunidad, Valeria, de que en una subregión haya coherencia en cuanto a los instrumentos que están firmados? Sí, bueno, eso es lo que se espera, ¿no? De alguna forma el Mercosur avanzó en los últimos años por fortalecer lo que se llama la dimensión social del Mercosur, y a partir de ahí se firmaron diferentes instrumentos como la Declaración Sociolaboral o el Estatuto de Ciudadanía, o acuerdos de residencia que lo que generaban era facilitar precisamente la regularización migratoria de todas las personas ciudadanas de la región, y por lo tanto, bueno, los instrumentos están. El tema es ver, como decía vos, bueno, la compatibilidad y la verdadera vocación y voluntad política que tengan los estados para cumplir compromisos que en el ejercicio de su soberanía aprobaron. Entonces, ahí lo que vemos, por ejemplo, en el caso venezolano, es que Argentina y Uruguay son los únicos países del bloque Mercosur que están facilitando la regularización de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, justamente en el marco de acuerdos regionales adoptados por el Mercosur. Entonces, ahí lo que vemos es que la regularización migratoria es un primer paso para poder acceder a otros derechos. Entonces, en la medida en la que los venezolanos que salen de Venezuela y buscan integrarse en diferentes comunidades y no tienen documentación o encuentran muchas trabas en términos burocráticos para poder regularizar su situación, lo único que se genera es una mayor vulnerabilidad y también un caldo de cultivo para los delitos asociados a la movilidad, que es el tráfico y la trata de personas. Entonces, realmente estamos ante una crisis que además puede complejizarse aún más. Ahora, hay muchas personas que cruzan a los países fronterizos por zonas irregulares, por eso mismo que vos decías, ¿no? Por lo difícil que es acceder a documentos como pasaporte y demás para poder ir a otros países también. O sea, ese es el mecanismo que tiene el gobierno como para intentar frenar por lo menos esto que está sucediendo, que ellos dicen no es una crisis humanitaria. Sí, y en definitiva también lo que sucede es que bueno, se están dando situaciones de documentación falsa, porque también los pasaportes tienen un costo que es impagable para la comunidad venezolana, y bueno, eso genera lo que decimos, ¿no? Mercados paralelos en los cuales bueno, también siempre en estas situaciones los afectados son las personas migrantes
y sobre todo las personas migrantes más vulnerables, que hoy, por ejemplo, si lo podemos ver, ¿no? Los procesos de migración de venezolanos han cambiado, porque al principio, bueno, salían las personas con diferentes tipos de recursos humanos también, materiales y humanos, y bueno, poco a poco también va saliendo personas que de repente tienen dificultades económicas, dificultades de salud. Entonces, bueno, eso también incide en que los mecanismos de intervención y de protección de derechos humanos contemplen planes de emergencia humanitaria. Claro. La bajada a tierra que sí, hacemos siempre, ¿no? con Uruguay. Esto que decía Valeria de los distintos perfiles de la gente que migra, probablemente nos pone a Uruguay por la lejanía, por la distancia, por también de alguna manera ser menos representativos para la población venezolana, decir que voy a hacer a Uruguay. Sin embargo, fíjense los datos, ¿no? Ya estamos en 6.157 venezolanos y venezolanas aquí entre el 2014 y el 2017, que además es una tendencia en aumento, porque solo en 4 meses del 2018 entraron 2.486. Ahora, hay que ver justamente el perfil de quienes vienen aquí, tiene que ver con ciertas capacidades económicas, en donde hay un poco de ahorro y también un perfil profesional, un perfil de capacidades en cuanto luego a su desempeño. Entonces, es un tipo de migración que algunos estudios que se han hecho recientemente en Uruguay incluso llegan a ubicar como diciendo es lo mejor que nos pueden pasar, ¿no? Como ya teniendo que atajarse a esta posible cuestionamiento que está campeando en América Latina de enfrentar la migración y decir la migración es un problema. Bueno, la versión hacia Uruguay es, en términos del perfil, hace que empiecen a aparecer estas versiones, ¿no? Estamos recibiendo digamos, un sector muy preparado, lo que en algún momento los uruguayos decíamos la fuga de cerebros, ¿no? Nos pasa ahora al revés. Entonces, aún así, ustedes vieron la encuesta última, hay un 50% de uruguayas y uruguayos que dice que le preocupa la migración, ¿no? Entonces, hay que empezar a hablar de estas cosas en Uruguay. Valeria es una activista muy fuerte en esto, pero no estamos vacunados de esa reacción que estamos viendo a veces con cierta preocupación en la frontera con Brasil. Lo decías hoy en el informe, pero empecemos y sigamos hablando en Uruguay de estas cosas porque puede haber reacciones complicadas. Entramos en una campaña electoral donde siempre estas cuestiones se utilizan como mecanismo también de reacción en cuanto a la gente y se usa muchas imágenes si además aparecen cuestiones de desempleo, más aún. Entonces creo que el aterrizaje a Uruguay nos tiene que llevar no solo a pensarlo en términos de lo que vemos con respecto a otros países, sino de lo que las y los uruguayos hacemos con respecto a esa gente con la que empezamos a convivir cotidianamente en la calle, ¿verdad? Sí, y para cerrar, Valeria, también está bueno poner en contexto que no es solo Venezuela el país que está teniendo un flujo migratorio muy grande, porque siguen llegando cubanos, acá en Uruguay han llegado muchos dominicanos, entonces hay un contexto regional de países con fuga de ciudadanos. Sí, totalmente. Yo creo que un poco con lo que comentábamos, que en el caso de Uruguay concretamente, el éxodo venezolano de alguna forma no son personas que están en situación de especial vulnerabilidad, claro, justamente porque el Estado ha asumido el compromiso de cumplir con los acuerdos regionales y facilitar la documentación de personas provenientes de Venezuela. Sin embargo, no es así con el caso de los ciudadanos cubanos, haitianos y de República Dominicana, que se le pide visa. Y al no tenerla, bueno, son personas que están de alguna forma en un estado de bastante dificultad para poder regularizar su situación migratoria y conociendo que, bueno, si no se tiene una cédula de identidad, se vulnera el acceso a muchos derechos en la práctica, ¿no? Claro. Entonces, sin duda los desafíos de Uruguay en este tema son enormes. Yo lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo. Uruguay puede tener la mejor política migratoria de la región y del mundo, tiene las condiciones para hacerlo. Estamos lejos todavía de ello, sin duda, pero bueno, es necesario poder fortalecer la institucionalidad y reconocer no solamente desde la perspectiva del Estado, sino también de la comunidad, que no hay un aluvión de migrantes, o sea, Uruguay tiene un 2% de migrantes en relación a su población total. Podríamos recibir más.
Hoy no está preparado, digamos, el Estado todavía porque hay que ajustar muchos mecanismos institucionales, normativos, pero sin duda, bueno, si lo vemos comparado a la región, claramente Uruguay incluso tiene un papel decisivo y una responsabilidad humanitaria en la situación que hoy está viviendo los venezolanos en otros lugares, que están caminando para poder salir de Venezuela, porque no tienen dinero ni siquiera para poder salir por otra vía. Y por lo tanto, bueno, poder extender canales diplomáticos y políticos para poder recibir más migrantes, porque Uruguay puede hacerlo. Bien, Valeria España, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en 7.000 millones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Álvaro. Nos reencontramos en el próximo programa y ahora vamos a una breve pausa y ya venimos con una entrevista que hicimos con Walter Astrada, un fotoperiodista argentino que está recorriendo todo el mundo en moto. Segundo bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Antes que nada les hacemos una breve corrección sobre el testimonio que escuchábamos de Dado Galbao de las 250 cartas de migrantes venezolanos que se entregaron hoy en el Parlasur. Nosotros en el gráfico les poníamos el sitio web donde pueden informarse acerca de esta misión, misionushuaia.org. Nosotros les habíamos puesto, ahora lo vamos a poner por acá abajo, ahí está. Es www.misionushuaia.org, el sitio web donde ustedes se pueden informar sobre esta iniciativa del activista y documentalista brasilero, el señor Dado Galbao, con quien estuvimos hablando aquí en 7.000 millones. Y con quien también estuvimos hablando fue con Walter Astrada, un fotoperiodista argentino que en su momento se dedicaba a cubrir zonas de conflicto y que después cambió esa perspectiva para iniciar otros trabajos. Está recorriendo el mundo en su motocicleta. Vamos a conocer cómo comenzó esta historia. Bueno, yo cubría noticias en general, conflictos sociales en particular, digamos. Cuando trabajas en agencia de noticias, muchas de esas coberturas son conflictos sociales, no vas a un país donde hay una revuelta, un intento de golpe de Estado o lo que sea. Y yo tuve como un par de clics en el medio. Estaba cubriendo en Madagascar una manifestación pacífica que había contra el gobierno y los militares y los policías abrieron fuego y mataron a 26 personas e hirieron a 212. Eso fue en el 2010. Y la verdad que cuando yo mandé las fotos para la agencia para la que trabajaba, para FP, y al día siguiente se publicó muy poquito, se publicó en solo 10 diarios en total en todo el mundo. Entonces realmente me pregunté si realmente lo que estaba haciendo servía para que la gente se enterara de lo que sucedía, ¿no? O sea, yo trabajaba para una agencia súper importante, distribuía mis fotos a todo el mundo y después nadie usaba el material. Entonces empecé a decir que a pensar que si tenía que dedicar tiempo, esfuerzo y en algunos casos el cuerpo, digamos, lo podía hacer con temas que me parecieran también importantes, pero que no le dábamos tanta importancia a veces en los medios, ¿no? Entonces digo, si ya no le van a dar importancia igual, al menos hago temas que me parece que realmente nadie los toca o no los nombramos. En Haití yo usaba una moto con un chofer que me llevaba a cubrir las cosas que cubría y entonces andaba con la idea de ir a viajar un poco y entonces le pedí un día si me enseñaba a manejar la moto y me gustó la experiencia de empezar, digamos. Y entonces cuando volví a España, que era donde vivía, empecé con todos los trámites de sacarme el carnet, porque no sabía usar la moto. Y luego me compré la moto y ya empezó a germinar la idea esta de irme a dar una vuelta. Y durante 2 años empecé como a ahorrar un poco de dinero como para empezar y luego ya la idea... el problema que tengo es que a veces cuando una idea se me mete ya hasta que no la hago no paro, ¿no?
Y entonces, nada, empecé a organizar el viaje y empecé en el 2015, el 1 de mayo. Yo mi último conflicto, noticias, digamos, lo cubrí en el 2010 y empecé a viajar en el 2015. O sea que en verdad había dejado de cubrir noticias durante 5 años ya. Lo que hice durante esos 5 años siguientes fue continuar un proyecto a largo plazo que tenía sobre violencia contra las mujeres en 4 países. Y luego trabajé en uno sobre esclerosis múltiple en Europa. Y al mismo tiempo yo tenía como muchas solicitudes de gente que me preguntaba dónde podía estudiar o si yo iba a dar algún taller y ese tipo de cosas. Entonces también empecé a dar varios talleres y realmente lo que hacía muchas veces era viajar para dar clases, ¿no? Así que también se me ocurrió que podía ser una buena forma de, en vez de llegar en avión a un lugar a dar clases, cuando llegara con la moto a determinado lugar podía montar clases en esos lugares, que es lo que voy haciendo básicamente en el viaje también. Con Walter también estuvimos hablando de los lugares increíbles en donde ha estado haciendo su trabajo y con su moto y cómo ha logrado poder separar lo que es el fotoperiodista del turista, ¿no? Son 2 personajes, 2 roles muy distintos a la hora de encarar un mismo lugar. Esto nos decía. A mí me gustó mucho Turquía, recorrer Turquía me pareció súper interesante. Mongolia también. Laos me gustó mucho. Volver a India, por ejemplo, uno de los países que trabajé en mi época de fotoperiodista fue India, en el proyecto de violencia contra las mujeres, y me pareció súper interesante volver a un lugar a viajar nada más. O sea, lo contaba en un par de entrevistas que yo estuve 4 o 5 meses trabajando en India, estaba a 1 hora del Taj Mahal y nunca había ido a verlo, ¿no? Y en el viaje, pues, no es que tenés que ir a los lugares turísticos, pero digo, ¿por qué, si estás a 1 hora, por qué no vas y lo ves, ¿no? Y al final lo terminé viendo en este viaje cuando crucé con la moto por India. Recorrer India desde otro punto, desde otra forma, no buscando noticias, sino viendo el país, digamos, me pareció súper interesante también. Volver a mi país, Argentina, después de casi 20 años que no vivo ahí, y recorrí una parte, recorrí el sur, también me pareció súper interesante. Es como redescubrir tu propio país en cierta forma. Cruzar Birmania también fue interesante. Lo tuve que hacer en grupo, con guía del gobierno y todas esas cosas, pero igualmente son como que me dejó la sensación de que en algún momento, si se abre un poco más el país o es posible ir, volvería otra vez. Digamos que en mi caso hay una diferencia entre el turista que va 15 días, aunque recorras, igual no terminas de recorrer, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que va de vacaciones a Buenos Aires, o Argentina mejor dicho, va al sur, se toma un avión, va al sur, vuelve a Buenos Aires, va a las cataratas y luego se va, ¿no? Yo para ir a Ushuaia tuve que hacer los 3.500 kilómetros que hay. Entonces, quieras que no, al tener que desplazarte sí o sí de un lugar a otro y hacer todo por tierra, vas viendo otras cosas que normalmente, si vas de turismo normalmente, tal vez no lo verías, ¿no? O sea, te da la posibilidad de eso, de ver como una segunda capa, si ponemos en capas, ¿no? O sea, verías lo que ven los turistas que van de turismo y además le agregarías la posibilidad esa del contacto, porque estás obligado a hacerlo, ¿no? No hay otra forma. Y lo que hablamos, ¿no? Ahora me estoy yendo para Paraguay y tengo que calcular, o sea, en avión serían 2 horas. Pero ahora tengo que calcular cuántos días, pues voy a un taller de fotos, entonces cuántos días tardo, o sea, empieza otra logística que hace que sea otra forma de viajar, un poco. Y por ejemplo, si yo realmente me gusta un lugar, me puedo quedar, o sea, no pasa nada. Yo me crucé con turistas que, no sé, tenían sus 15 de vacaciones, 1 mes, 2 meses inclusive, y como que tenían pensado una ruta y a veces habían comprado algunos billetes, entonces ya no podían como deshacer el plan que tenían, ¿no?
Yo creo que esa sería la diferencia, que yo me puedo adaptar, si a un lugar me gusta, me puedo quedar. Siempre y cuando el visado me lo permita. Y Walter, también de lo que nos estuvo hablando es de las historias que intenta contar en este viaje. Buscar noticias en historias de vida que se dan día a día. Míralo. No, pero es que en el viaje yo voy haciendo fotos de vida diaria. O sea, normalmente lo que no sería noticia es lo que trato de fotografiar. Entonces, fotográficamente es un poco más complicado porque estás tratando de hacer fotos en cosas que supuestamente no pasa nada, ¿no? Pero en verdad es la vida de las personas. En muchos casos y sí pasan cosas. El tema es que tenemos el concepto de noticias a veces es un poco difuso, me parece a mí, ¿no? Lo que sí he hecho es, en algunos casos, por ejemplo en Indonesia lo hice, había una isla que tienen unas ceremonias cuando hacen funerales, y lo leí en algún lado. Yo no iba a pasar por ahí porque es una isla que está fuera de la ruta, digamos. Hay que tomar un ferry de 2 horas para ir casi un día y medio para ir ahí. Pero me parecía interesante. Entonces, en verdad fue uno de los primeros lugares donde dejé de ser como motero y pude ser solamente fotógrafo. Entonces, llegué, aparqué la moto y empecé a hacer los contactos como para documentar el funeral desde el punto de vista más periodístico. Porque en verdad los funerales también hay turistas que lo van y los ven, pero van como puntualmente a una ceremonia y luego ya se van y siguen por otro lado. Entonces, una de las cosas que tiene la cultura ahí en Tanah Toraja es que en algunos casos mantienen el cajón con el cuerpo durante 5 o 10 años en una casa hasta que juntan el dinero para poder hacer el funeral. Y entonces me parecía súper interesante poder fotografiar eso, ¿no? Y en algunos casos la gente le habla al cajón como si estuvieran vivos, o sea, le preguntan si quieren comer, le traen comida. O sea, me parecía interesante tratar de fotografiar eso. Pero la mayoría de las veces, eso es muy específico, pero luego la mayoría de las veces es aparcar la moto en algún lugar y empezar a caminar y ver qué me encuentro. A mí no me gusta hacer mucha diferencia turista y viajero, no sé qué, no sé cuánto, pero un poco la diferencia es esa, ¿no? O sea, si vas a París de turismo y vas a la Torre Eiffel. Si vas a ver Francia, tal vez no pasas ni siquiera por París, no sé si me explico. Y tal vez te quedas en los Pirineos durante 3 meses, una cosa así. La diferencia sería esa, ¿no? Que hay cosas que... mira, por ejemplo, en Indonesia hay un parque nacional que se llama Bromo, que tiene volcanes. Y yo me acuerdo que fui, para ir hay que pasar por... Todo alrededor de los volcanes hay como ceniza, entonces como arena. Y la gente va en 4x4 y llegas a un lugar donde se ve todo el parque. Entonces llegas a las 8 de la mañana o a las 7 antes de que amanezca para ver el amanecer ahí arriba. Y está lleno de gente. Yo me acuerdo que llegué un poco más tarde y cuando entro a la explanada para poder ver el volcán, la gente estaba mirando hacia donde yo estaba entrando, digamos, ¿no? Pero pues estaban haciendo selfies con el volcán detrás, cuando muchas veces es un poco más, es eso, ¿no? Es como viajas no sé cuántos kilómetros y lo ideal sería poder quedarse a ver eso, ¿no? O sea, luego sí, haces una foto, yo también me hice el selfie, no es que digo que no hay que hacerlo, pero me chocó muchísimo eso, o sea, y eso me ha pasado en varios lugares, que es como, es más tratar de decir he estado aquí que estoy acá, ¿no? Un poco eso, ¿no? O sea, y creo que la diferencia tal vez que hace que disfrutes las cosas de forma distinta. Y para todos aquellos que escuchar las palabras de Walter les haya despertado el bichito de hacer algo similar, los invitamos a escucharlo contándonos sobre qué lleva con él en este viaje a través del mundo con su moto, cómo es que logra financiarlo y hasta dónde tiene pensado llegar.
Bueno, si la ves, tengo 3 maletas. Hay otra del otro lado. En una llevo una carpa, una bolsa de dormir y un colchón inflable. Y eso sería como para dormir. Y en el otro lado llevo una cocina con unas ollas y eso. Y platos y eso. Luego algunos repuestos de la moto, que justo no llevo el que necesito. Y llevo para pinchazos, que tengo pinchazos en las ruedas. Esos son los costados. Y luego en la de atrás llevo, ahora otra de las formas que he pensado para financiarme, como yo voy dando muchas charlas, vender postales y pósters cuando doy las charlas. Entonces llevo una cajita con postales y eso. Luego llevo otra caja con comida y la mochila con la computadora. Y luego adelante en el depósito llevo mis cámaras de fotos en otra, con una maletita, y atrás bolso así más o menos que llevo la ropa. Lo que he hecho es, tengo una web que se llama wathejourney.com, y si no, más fácil es walterastrada.com. Presionás en una foto que hay ahí y te lleva a la otra página. Y ahí lo que hago es que voy vendiendo las fotos que voy haciendo, y tengo una especie de crowdfunding abierto en el cual la gente va colaborando si le gusta el proyecto, y cuando llega a determinado número, cada ítem, digamos, voy sorteando fotos entre las personas que han colaborado. Luego, en las charlas, también a veces doy charlas en universidades. En Australia, por ejemplo, di un par de charlas en universidades y las universidades pagan por eso. Voy dando talleres de fotografía, por eso voy a Asunción ahora también. Y luego tengo unos 5 alumnos a los cuales voy siguiendo el trabajo por internet. En verdad, si lo querés hacer, lo tenés que hacer. O sea, el dinero en algún momento va a ir apareciendo de alguna forma. Pero básicamente yo creo que aunque no hace falta viajar para ser feliz, entre comillas, ¿no? O sea, realmente si estás muy feliz en tu casa mirando la tele, es perfecto también, no pasa nada. Pero realmente tenés que hacer lo que quieras hacer. Si no, parece autoayuda, pero no es eso, ¿no? Pero si, el tema es que si podés, después de la entrevista, decís, uy, qué guay viajar por el mundo en moto. Pero tal vez no lo querés hacer. Entonces, en verdad, forzarte a hacer algo que no querés hacer también al final es contraproducente, ¿no? No vas a ser feliz haciéndolo, aunque a otras personas les parezca fantástico. Así que, nada, básicamente es... Y luego, pues, en mi caso yo no sabía usar la moto, ¿no? Ya llevo 100.000 en este viaje, 100.000 kilómetros. O sea que tampoco es un problema de si no lo sabes hacer. O sea, hay alguien que sabe, un montón de gente sabe manejar motos, o sea, es cuestión de ponerte a aprenderlo, ¿no? Y el dinero al final, de verdad, yo creo que siempre sale alguna forma de poder ir ganándolo. Hay gente que lo tiene un poco más sencillo, porque, por ejemplo, programadores o alguien que usa internet para trabajar, en verdad es un poco más simple porque podrías ir haciendo trabajos mientras te vas, puedes hacer muchos trabajos, pero bueno, son opciones, ¿no? Así que por ahora he dado el salto a Latinoamérica el año pasado y realmente voy muy lento ahora, he bajado así el ritmo. Ahora realmente empezaré otra vez a funcionar y la idea sería llegar hasta Alaska si puedo. En el medio me encantaría poder recorrer Cuba, la verdad, y de ahí lo va a marcar un poco cómo vaya la moto y cómo vayan mis ahorros, y sería ideal poder hacer una parte de África aunque sea y luego ya tratar de volver a España y medio cerrar este viaje como para poder empezar a mover el viaje como una unidad, digamos, aunque luego pueda seguir viajando, ¿no? Pero estaría bueno poder hacer como cerrar el círculo volviendo a Barcelona para poder empezar a no sé, pensando si en algún momento hago un libro o lo que sea, no lo sé todavía, pero sí, tenerlo como cerrado, porque ahora me parece que todavía está como, no está abierto, digamos. Walter Astrada recorre el mundo contando historias de vida y nosotros lo que queríamos era compartir con ustedes su propia historia de vida. Ahora nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional.
Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Estamos cortos de tiempo, pero siempre queremos compartir con ustedes cosas distintas que pasan en el mundo, además de la política y de todo lo que estamos hablando permanentemente. Vamos a conocer a esta artista serbia que hace obras de arte sobre su propio cuerpo. Después, si quieren ver más, tienen que buscar el canal de YouTube Kika Studio, las dos veces con K, Kika y Studio con S, y van a ver más de esto que les mostramos ahora. Esta artista serbia solo necesita 4 elementos para crear auténticas obras de arte: fondo negro, un pincel, pintura y su cuerpo como lienzo. Es así como Mirjana Kika ha conseguido sorprendernos con estas increíbles creaciones. Ha podido crear ilusiones ópticas tan divertidas como la mujer elástica de la famosa película de Los Increíbles o esta mariposa que parece que va a echar a volar. Se ha hecho con varios premios de maquillaje y ya acumula más de 70.000 suscriptores en su canal de YouTube. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Les agradecemos como siempre por estar del otro lado. Les recordamos que la repetición de 7.000 millones es el domingo a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana ya pueden ver este y todos los programas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Nos vamos con música, como siempre. Vamos a compartir con ustedes ahora imágenes del concierto sorpresa que dio Paul McCartney en Nueva York, en la estación central de metro. Apareció allí, les dio un concierto a todos los que estaban presentes. Nos vamos con uno de los éxitos de los Beatles, A Hard Day's Night. Así que, como siempre, queda hecha la invitación para el próximo lunes. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos con música y nos reencontramos en una nueva edición de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Muchas gracias.